Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¡Víctor! ¡Javi! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Que sí, Alberto, que sí, hombre. ¿Dónde crees que estás? Estamos quitando un poco el polvo, que le hacía falta a esto. Menos mal. Venga, vamos con la sintonía. Bueno, pues efectivamente, para todos los oyentes que nos estén escuchando en el futuro distante, digamos en 2050, probablemente vosotros pensáis que este podcast es un podcast con una periodicidad prácticamente draconiana, que somos gente súper diligente y que siempre cumplimos las promesas que hacemos en cuanto a cuándo se va a publicar. Pero la realidad es que llevamos 4 meses sin publicar ningún episodio y que ya era hora de volvernos a juntar. Javi, Víctor, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Hola, Alberto, sí, ¿cómo ya estás? había ganas. Sí, bueno, para la próxima vez que esto suceda, porque a lo mejor vuelve a suceder, nos comprometemos a que vamos a grabar una especie de anuncio diciendo, hey, vamos a entrar en hiato porque está pasando esto y esto otro. Lo que ha pasado esta vez, pues es que los tres hemos tenido un pico de trabajo increíble. Yo tengo la sensación de que estamos en diciembre ya, de que ya ha pasado todo el año y en realidad han pasado 4 meses. He tenido no sé cuántas cosas en estos meses. Hay quien ha tenido mudanzas, los otros trabajo, en fin. Hemos estado todos que ha sido imposible sacar un capítulo de Ignorancia sí que sé en medio de todo eso. La buena noticia es que ahora estamos mucho mejor, ¿verdad? Espero que sí, confirmadme, Javi, Víctor, estamos ya un poco mejor. Sí, yo quiero Sí, pensar sí. que de aquí a final de curso la cosa estará un poco más normalizada. Vale. Ya tenemos vacaciones en realidad, ¿no? Hemos hecho todo el trabajo del año y por lo tanto de aquí a diciembre es como verano. Exacto. Bueno, pues pedimos disculpas por este hiato. Ya os digo, la próxima vez que veamos que va a pasar algo de este estilo, publicaremos un pequeño audio y os lo explicaremos y ya está, porque la gente estaba preocupada. Estaba diciendo que si hay capítulos o no. Un audio con una sintonía, como en las llamadas telefónicas cuando nos ponen en espera para que la gente se lo pueda poner en bucle durante 4 meses. Con para Elisa, ¿no? Exacto, eso estaría muy bien. Pero bueno, hecha ya esta disculpa, estamos todos muy contentos de estar de vuelta, volvemos a tener episodio de Ignorancia sí que sé, volvemos a hablar de educación aquí, y hoy, para entrar ya directos al tema, vamos a traer un tema de física, tratando de seguir un poco la estela de los que habíamos dejado colgados hace 4 meses. Hacía tiempo que no hablábamos de cosas de física, así que hoy vamos a traer un tema, y además yo creo de los más importantes, que es el tema de los modelos atómicos, es decir, de qué ideas tenemos acerca de qué está hecha la materia y cómo enseñamos esos modelos de qué está hecha la materia. Desde luego, pues en el capítulo de hoy Javi va a tener mucho protagonismo porque es el que enseña todos los años modelos atómicos con los chavales. Pero antes de empezar formalmente, dejadme que, como siempre, haga las presentaciones. Yo soy Alberto Aparici, soy físico, divulgador en el Instituto de Física Corpuscular, también en Onda Cero, donde tengo un par de secciones en la radio, en un podcast que se llama Mochila al Pasado, que es de historia y que es gran parte de lo que me ha tenido súper ocupado en estos meses. Ya está grabada la segunda temporada entera y prácticamente toda emitida. Tenemos también con nosotros a Javi Vargas, del que acabo de hablar, que es físico, profesor de física en el IES Playa de San Juan de Alicante. Oficialmente, muy buenas, Javi. Muy buenas, Alberto, ya con ganas de volver. Yes. Y también a Víctor Marco, físico, profesor de matemáticas en el IES El Grado de Valencia. Buenas, Víctor, ¿qué tal? Gracias por sacar un ratito. Buenas de nuevo. Sí, nada, vosotros. Sí, ya la verdad es que había ganas ya, ¿eh? Hoy estaba aquí con la tarjeta de audio intentando recordar cómo funcionaba los canales y las cosas. Sí, los oyentes que ahora mismo lleven 5 minutos preguntándose por qué suena tan mal este programa es porque ya se nos ha olvidado cómo se graba. Sí. Pero bueno, vamos con... Si queréis quejaros del hiato, si queréis decirnos es increíble que hayáis vuelto, os daba completamente por perdidos, ya sabéis que nos podéis escribir a nuestro correo, que es deignoranciapodcast@gmail.com. Vamos a ver si ahora logramos enlazar muchos capítulos seguidos y podemos seguir publicando. Sabéis que nuestro objetivo vital es publicar una vez cada 2 semanas. Yo no estoy seguro de si eso va a ocurrir ahora que acabamos de volver del hiato. Vamos a tantear el terreno y os iremos informando de cada cuánto podemos publicar. Pero desde luego podéis esperar que dentro de 3 semanas como mucho va a salir el próximo episodio y ahí ya os diremos más.
de cuál va a ser nuestra periodicidad. Para quejaros, para proponernos que publiquemos un podcast al día o uno cada 3 horas, podéis escribirnos a deignoranciapodcast@gmail.com sin ningún problema y normalmente además contestamos. O para proponer ideas sobre temas de los que podemos hablar, que hay varios oyentes que lo hacen y nosotros nos los vamos anotando porque muchas de esas ideas están muy bien. Efectivamente. De hecho, hemos recibido alguna durante el hiato, a lo cual os agradecemos mucho. Los que os habéis acordado de nosotros, nos habéis escrito, habéis preguntado si estábamos vivos y nos habéis incluso propuesto ideas asumiendo que íbamos a volver, lo cual me parece de un optimismo maravilloso. Incluso asumiendo que no íbamos a volver, también proponían ideas. Esas eran las mejores. Exacto. Pero bueno, vamos con el tema de hoy. Ya hemos hecho suficiente tiempo, ya hemos contado suficiente cosas de nuestras vidas. Vamos con el tema de hoy, que son los modelos atómicos. Seguramente muchos de vosotros sabéis por dónde vamos. Los átomos son estas partículas, estos pequeños objetillos de los que está hecho la materia y que conocemos sobre todo desde hace 100 años, aunque realmente la ciencia de los átomos podríamos remontarla a hace 200 años, hablaremos más de eso durante el programa. Como introducción, yo solo voy a recordaros, aunque ya os digo, probablemente todos lo tenéis en mente, un poco cuál es la estructura de los átomos, ¿no? Un átomo no es una pelotita de la que está hecha la materia, sino que es un objeto compuesto que tiene un núcleo interno, tiene una especie de motita muy chiquitina en el centro del átomo, en donde hay dos tipos de partículas que se llaman protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga. Esas partículas están ahí unidas mediante una cosa que se llama fuerza nuclear y que normalmente no se da en secundaria o se menciona un poquito de pasada. Pero lo importante es que al estar todos los protones de carga positiva concentrados en ese núcleo tan chiquitín, generan un campo eléctrico que atrae a objetos de carga negativa. Entonces, alrededor de ese núcleo, lo que tenemos es una nube de electrones que están atrapados por ese campo eléctrico que han generado los protones. Vamos a hablar de esto en el programa de hoy. Durante mucho tiempo se dibujó, se imaginó a los electrones como pelotitas. Sin embargo, a día de hoy sabemos que los electrones son cosas extensas, son objetos que están abrazando el átomo desde muchas direcciones, como si fueran, ya os digo, una nube, como si fuera niebla, como si fuera sonido alrededor del átomo, atrapado ahí alrededor del núcleo. Lo que pasa es que esta nube pues, se caracteriza por tener carga eléctrica, ¿no? Es una nube con la que podemos interaccionar porque está cargada negativamente. Y muchos átomos tienen más de un electrón. Habitualmente solo los átomos de hidrógeno tienen un solo electrón. Cuando hay más de un electrón, esas nubes pueden estar solapadas, pueden estar juntas en algún trozo alrededor del núcleo y separadas en otro trozo alrededor del núcleo. Tienen una estructura en el espacio muy bonita que viene dada por los orbitales que se deducen de la ecuación de Schrödinger, ¿vale? O sea que os podéis imaginar los átomos como si los vemos muy de lejos, vemos una especie como de esferita, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta de que esa esferita está hecha de la nube electrónica que hay alrededor del núcleo y que en el centro de la esferita hay una cosa muy pequeñita y una especie como de pepita que está hecha de protones y neutrones y esa pepita contiene casi toda la masa del átomo. Los electrones son muy ligeros en comparación con el núcleo. No sé si añadiríais algo a esta visión, que es la visión moderna del átomo. Ahora vamos a pasar por las otras visiones y por cómo se estudian. No sé si añadiríais alguna cosa a esto que he contado. No, yo veo una visión... Esa sería lo ideal a lo que tendríamos que llegar una vez que los alumnos se vayan de segundo de bachillerato si eligen la rama de ciencias. Efectivamente. Y ahora hablaremos de si logran llevarse esa imagen o no. Bueno, yo sí que quería comentar un matiz. Creo que lo hemos comentado muchas veces con otros temas, como pasó en biología con la evolución y el darwinismo. Y es hacer constar que tienes que haber elegido bachillerato y ciencias para tener esa visión de la realidad o más cercana de la realidad. Porque ahora hablaremos y nos contará Javi cuál, digamos, es el último contacto con un modelo de la materia para un estudiante que decida estudiar cualquier otra cosa, periodismo o fontanero. Sí, o traductor de griego, yo qué sé. O traductor de griego. Los traductores de griego también tienen derecho a saber de qué está hecha la materia. Entonces, vamos con la primera cosa. Ahora que ya, digamos, sabemos, entre comillas, yo creo que todo el mundo lo sabía, lo que es un átomo, pues vamos a ver cómo enseñamos esta noción. Porque, desde luego, no vamos en primera instancia y le decimos a los chavales, no, bueno, los electrones son una nube que hay alrededor de no sé cuánto. No, empezamos de otra forma. Así que, Javi, cuéntanos cuál es el primer contacto de los estudiantes con la idea de átomo, ¿no? Y quizá incluso antes de contarles ningún modelo atómico. ¿Cuándo se les habla por primera vez de esto? No lo sé. Siguiente pregunta.
¿Cómo que no lo sé? Porque a lo mejor lo escuchan a los 5 años. En la tele. Sí. Además, prácticamente lo has clavado, ¿eh? Quiero decir, a mí todos los años... A ver, formalmente se les empieza a hablar sobre el átomo en segundo de la ESO, que es cuando tienen física y química por primera vez. Pero todos los alumnos, cuando llegan a segundo de la ESO, ya la idea de que la materia está hecha de átomos, ya la tienen. Desconozco si es que en primarias les mencionan esto en los últimos cursos, pero yo intuyo que les viene incluso de antes. Quiero decir, el átomo ya es algo que está en el imaginario popular y que todo el mundo tiene la típica imagen del átomo como esta cosa hecha de bolitas que están en el centro con otras bolitas alrededor dando vueltas. O sea que fíjate que ya tienen un modelo del átomo en su cabeza. Sí, claro, es que lo han visto por todas partes, hay imágenes, aparecen en las series. Mi hijo está en primer ciclo de primaria y ya sabe lo que es un átomo y sabe lo que son los electrones. Y no es porque yo sea un fricazo y se lo haya contado, es que en algunas series para niños les introducen temas científicos. Eso es un triunfo de la cultura científica, ¿eh? Sí, o sea, quiero decir, es una noción muy importante que está totalmente entreverada en la cultura, al menos en la cultura occidental. Hay algunas series, como ahora mismo está, pues me viene a la cabeza Hada Magnífica Científica o los Storybots, en donde les comentan nociones científicas a los niños, y esto está al alcance de los niños desde muy temprana edad. Y mi hijo, yo os digo, siendo bien pequeño, pero él ya sabe que las cosas, no lo entiende, obviamente, pero sabe que las cosas están hechas de átomos y que los átomos tienen electrones y que la electricidad se genera porque esos electrones se mueven. Wow, pues sabe, en realidad sabe un montón de cosas, ¿eh? O sea, no solo sabe que están hechos de átomos, sino que los átomos están hechos de otras cosas. De otras cosas, por lo efectivamente. tanto, hay algo que explicar ahí. Entonces, claro, llegan a segundo de la ESO y, por un lado, bien, porque, claro, ya tienen algunas nociones, ya saben algunas cosas, la sociedad ha avanzado lo suficiente como para que no empiecen desde cero. Pero por otro lado también vienen con algunas ideas preconcebidas y pues hay que tantearlas para ver qué cosas nos podemos quedar, qué cosas tenemos que cambiar porque no encajan con la visión que tenemos del mundo. Vale, ¿y qué es lo que hacemos con ese material que nos llega en primera instancia? O sea, directamente les vamos a decir, os vamos a explicar un modelo atómico. Los átomos empezaron a estudiar en no sé qué año. O se hace una aproximación un poquito más conceptual, hablando del concepto antes de la historia. Yo normalmente empiezo con una introducción más conceptual. Y sí que es verdad que el apartado histórico es importante y de hecho en el currículum aparece que se debe de estudiar una aproximación histórica a los modelos atómicos, porque es un ejemplo muy claro de cómo funciona la ciencia y de cómo un modelo que tú ya sabes que no es el modelo correcto y que ya lo has sustituido por otro modelo mejor, en algunas circunstancias es más sencillo que los modelos más correctos que conoces y te pueden facilitar las cosas dentro del rango en el que lo puedes aplicar, ¿vale? Como es el caso del modelo de Dalton. El modelo de Dalton, para explicar las leyes ponderales y para explicar las proporciones en las que se producen las reacciones químicas, es suficiente. Si a ti no te preocupa el por qué las cosas se juntan y se separan, solo quieres entender cómo calcular a partir de la cantidad que tengo al principio, la cantidad que tengo al final, el modelo de Dalton te basta. Y es mucho más sencillo que los otros modelos. Ahora explicamos lo que es el modelo de Dalton, pero déjame que te pregunte. En el momento en que se pasa esa primera etapa, que es un poco más, digamos, conceptual y de pulir nociones que la chavalería trae, ¿se pasa directamente a este modelo de Dalton o hay alguna cosa intermedia? No sabría decirte, es que realmente lo hacemos de una manera muy, muy dinámica y es algo bastante continuo. Quiero decir, en segundo de la ESO, el centro de lo que se estudia en segundo de la ESO es la teoría cinético-corpuscular. Vale. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacerles entender a los alumnos por qué las cosas están hechas la materia por qué es discreta y no es continua. Y luego, a partir de ahí, se va refinando. Y a mí me gusta hacerlo mediante preguntas, así un método un poco socrático, preguntas, respuestas, que me digan ellos cosas, ir viendo qué cosas encajan, qué cosas no encajan, presentarles a lo mejor primero, tratar de medir para deducir una ley y luego a la hora de explicar esa ley decirles, vale, cogiendo el modelo que teníamos antes, encaja con lo que estamos viendo, tenemos que modificarles algo y poco a poco vamos refinando el modelo. Entonces, para cuando quieres darte cuenta, has empezado hablando de la teoría cinético-molecular, pero sin diferenciar entre cuando tienes moléculas, cuando tienes un átomo, sencillamente todo está hecho de partículas así muy en general y acabas dándote cuenta de que hay más ahí dentro y que esas partículas a lo mejor no son indivisibles y que hay
partículas que se pueden juntar, que se pueden separar y que esas partículas no pueden ser neutras porque si no, no tendríamos fenómenos eléctricos. Ah, qué interesante. Y oye, en todo ese proceso, ¿nos remontamos a los griegos y a todas estas cosas de, bueno, Demócrito, Leucipo y tal, o realmente no nos hace falta? Porque el hecho histórico es que los atomistas a lo largo de la historia fueron minoría. Que no fueron precisamente mayoría ni siquiera en la época griega y desde luego tampoco en la Edad Media, aunque hubo atomistas en casi todas las épocas, pero hasta poco después del año 1800 no empezó a coger tracción de verdad la teoría. Entonces, ¿hablamos de los griegos y de todas estas cosas? O bueno, es una nota al pie y realmente hablamos de Eso ya va al gusto de cada profesor. Yo, por ejemplo, sí que me gusta mencionarlo para que entiendan que la palabra átomo, que no nos la hemos sacado del bolsillo, sino que viene de la palabra griega que usaban entonces porque significa indivisible. Y hablamos un poquito de cuando hacemos la distinción entre si la materia es continua o si la materia es discreta. A la hora de explicar qué es eso de que la materia es discreta, pues hacemos esta explicación de que si yo voy tratando de obtener trozos cada vez más pequeños de una cierta sustancia, llega un momento en que no puedo seguir troceándolo más y seguir teniendo... Bueno, ahí habría que matizar, ¿no? Porque inicialmente no lo puedo seguir troceando más, sería la idea inicial que tenían los griegos, pero luego hay que actualizar esa idea y decir, ya no lo puedo trocear más y que siga siendo lo mismo. Ah, claro, efectivamente. Ese es un problema que yo me encuentro cuando hablo de física de partículas para chavales, que siempre trato de usar la analogía de la química, ¿no? Porque en química hay elementos y hay compuestos, y en partículas también. Hay partículas elementales y partículas compuestas. Entonces, claro, te encuentras con el problema de el átomo lo puedes romper, pero ya no puedes hacer química si lo has roto. Por eso es algo elemental en química, porque la química se ha de hacer con átomos, ¿no? Si lo rompes en todo lo demás, pues ya no hay química que hacer con eso. Entonces, en este punto yo entiendo que ya les has explicado que la materia está hecha de diversas partículas, de corpúsculos, y yo entiendo que tienes a huevo explicarles el modelo de Dalton, ¿no? Porque en el modelo de Dalton los diferentes átomos son pelotitas con diferentes propiedades. Sí, ¿no? Básicamente. En el modelo de Dalton, como tú dices, cada elemento lo representaríamos con una bolita que tiene sus propiedades. Todos los átomos del mismo elemento tienen las mismas propiedades, átomos de elementos distintos pues tienen propiedades distintas. Y a mí me gusta aproximarme al modelo de Dalton utilizando las leyes ponderales. Porque al final el modelo de Dalton lo que hace es dar explicación a las leyes ponderales. Explica lo que son las leyes ponderales para nuestros oyentes que no sean expertos en química, que serán muy pocos. Las leyes ponderales son las que explican las reacciones químicas basándose en proporciones entre las masas de las sustancias. Vale. Por ejemplo, cada 4 gramos de hidrógeno que reaccionan con 16 gramos de oxígeno me van a salir 18, lo he dicho mal, ¿no? Son 2 gramos de hidrógeno con 16 gramos de oxígeno, me salen 18 gramos de agua. Entonces, originalmente la química funcionaba así. En química se cogían, se pesaban las cosas, se miraba cuántos gramos se tiene de esto, cuántos gramos se tiene de lo otro, y se iba viendo que había una cierta proporción entre las sustancias que había al principio y las sustancias que había después. Me parece maravilloso como científicamente quiero decir, como persona que contempla la historia de la ciencia, me parece maravilloso como con algo tan verdadero, tan cotidiano como pesar las sustancias que reaccionan, obtienes evidencias de la existencia de átomos, ¿no? Yo creo que nos debería explotar la cabeza cuando pensamos en ello. Sí, es una pasada. También es verdad que ellos cuentan con la ventaja de que acaban de salir de explicar la teoría cinética. Entonces, claro, la explicación la tienen ahí a mano. Yo normalmente les explico leyes, hay 2 o 3 leyes ponderales que son las que se suelen explicar más al principio, y estas 2 o 3 leyes ponderales yo les propongo, venga, utilizad la teoría cinética que ya la conocéis para intentar explicar por qué estas leyes ponderales funcionan como funcionan. Y entonces, de ahí al final, lo que acaban deduciendo es que no todas las partículas son iguales, sino que hay algunas partículas que son más elementales y otras partículas que están hechas por combinación de esas que son más elementales. Y entonces les ponemos nombre y tenemos átomos y moléculas. Estupendo. Y también llegan a deducir, entiendo muy poquito después, que no todos los átomos son iguales, ¿no? Porque al tener diversa, o sea, en este ejemplo que tú has puesto, hay 2 gramos de hidrógeno y 16 gramos de oxígeno, lo cual nos viene a decir que ahí tiene que estar pasando algo. Ahí, jugando un poquito con las otras leyes ponderales, nos damos cuenta de que cada átomo debe tener una masa determinada. Además, como no todo reacciona con todo de la misma manera, pues tienen que tener propiedades distintas. Esto lo suelo hacer en tercero de la ESO. Sí que es verdad que en segundo de la ESO
se les habla de la noción de reacción química, pero no entramos tanto en detalle con las leyes ponderales. Y el átomo, digamos que se les introduce un poquito más a la fuerza, para mi gusto. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos hasta ahora. Ahora con el cambio de ley, pues tendremos que ver el curso que viene, cuando se introduzca en segundo de la ESO, cómo nos ajustamos. Pero normalmente, Ujú. en segundo de la ESO se les explica las reacciones químicas sencillamente de manera cualitativa y poco más. Entonces, claro, no puedes Ajá. ponerte a hacer cuentas, aunque tampoco son complicadas, pero no puedes ponerte a hacer muchas cuentas con las leyes ponderales, el razonamiento. Si bien tú los vas guiando, pero en tercero de la ESO ya están un poco más maduros y les es más fácil hacer el salto que cuando están en segundo. O sea, ¿notas una diferencia a esas edades fuerte entre un año y el siguiente? A nivel madurativo yo sí que lo noto. De segundo a tercero se nota el cambio. Ujú. Y una pregunta ahora que lo has mencionado. Esta nueva ley, al menos en la Comunidad Valenciana, ¿habla en concreto de este asunto del que estamos hablando hoy? ¿Introduce alguna diferencia en la introducción de la noción de átomo? ¿O hay cambios diversos y hay que ver cómo encajan las piezas, digamos? En esencia no hay prácticamente cambio. Quiero decir, tanto en la ley anterior como en la ley nueva sí se menciona que se tienen que introducir ya modelos atómicos en segundo y tercero de la ESO. La ley antigua especificaba que en segundo de la ESO tenía que ser el modelo planetario, Ujú. tanto en segundo como en tercero de la ESO, ¿vale? En la ley nueva no se especifica, sí que se menciona el modelo de Dalton para explicar las reacciones químicas, luego ahí sí que lo han especificado un poco más. No dicen hasta qué modelo Vale. tenemos que llegar en tercero de la ESO, pero sí que se menciona que tenemos que hablarles de número atómico, número másico, con lo cual, para hablar de número atómico y número másico ya tienes que saber las partículas que componen el átomo. Con lo que... Claro. Ya vas más allá del Claro. modelo de Dalton, en realidad. No lo hemos dicho explícitamente, pero en el modelo de Dalton, esencialmente, los átomos son pelotitas con propiedades diferentes cada una de ellas. La pelotita de oxígeno tiene unas propiedades, la pelotita de hidrógeno tiene otra, la pelotita de Eso es. carbono tiene otra. Y no, digamos que ha cambiado un poco la redacción, pero en esencia sigue estando implícito que en segundo o tercero de la ESO tenemos que llegar hasta el modelo de Rutherford, que es el modelo que hemos dicho antes, de que tengo protones y neutrones, que son unas pelotitas muy pesadas que están en el núcleo, y los electrones, que son unas pelotitas más ligeras de carga negativa que están dando vueltas alrededor. Ese es el objetivo en Vale. segundo o tercero de la ESO. Vale. Víctor, no sé si tú en matemáticas alguna vez haces algún tipo de ejercicio usando estas nociones, ¿no? Si les hablas de átomos y les dices qué forma tendrán, ¿serán una esfera, serán un cubo o alguna cosa de este estilo? Sí, yo recuerdo cuando estuve en el centro de menores, que también daba la física y las matemáticas en una especie de ámbito, sí que intenté usar modelos atómicos para justificar de forma científica las operaciones con números enteros, por el tema de las cargas. Ajá. Y entonces, a raíz de esto, me gustaría que fuéramos un poco paralelamente viendo si que en el curso en el que dice Javi que se va introduciendo tal modelo atómico, si la matemática necesaria para entenderlo es adecuada en el currículum de matemáticas. Entonces, Javi, has comentado que el modelo de Dalton y el tema de las proporciones de las leyes ponderables lo haces en segundo de la ESO, ¿no? No, eso lo hago en tercero. Vale. Lo digo porque, curiosamente, en segundo es cuando, en teoría, con la ley antigua, la LOMCE, porque al menos en Valencia la LOMLOE no especifica el currículum de primero y segundo, es cuando se empieza a dar oficialmente proporcionalidad. Entonces, la herramienta va por delante para poder trabajar el tema de la proporcionalidad. Claro, por eso, ese es uno de los motivos por los que no los trabajo hasta tercero. Porque sé que en segundo, al final, utilizar este tipo de razonamiento y esta aproximación implica que los alumnos tienen que entender proporcionalidad. Para mí, tercero de la ESO se puede hacer prácticamente todo tercero de la ESO de física y química utilizando proporciones. No necesitan nada más. Pero claro, tienen que tener entendido ese concepto. Entonces, en segundo de la ESO me suelo centrar en aspectos más cualitativos y en tercero de la ESO es en donde ya me voy a la parte numérica tirando mucho de proporciones. Sí, y además en el siguiente, cuando empiezas a hablar de cargas, ya llevan los alumnos muy trabajado el concepto de números enteros. Porque aunque en matemáticas les metemos unos chorizacos de operaciones combinadas con enteros, que yo creo que en la carrera de física ninguno aquí de los tres lo hemos usado, luego para calcular números atómicos y los típicos problemas pequeños de nuclear, las nociones básicas de números enteros son suficientes. Sí, de sobra.
Muy bien, pues no sé si hay algo más que decir sobre este primer modelo, que es el modelo de Dalton, que además vemos que lo vamos a superar muy rápido, porque en cosa de un curso, 2 como mucho, tenemos que saltar al modelo de 100 años después, que es el de Rutherford. De hecho, el modelo de Dalton sencillamente lo tratamos para explicar las reacciones químicas. Y luego lo seguiremos utilizando. Quiero decir, saltamos a otros modelos, pero cuando ellos ya conocen el modelo de Rutherford, incluso el modelo de Bohr o cualquier modelo posterior, cuando estamos trabajando con reacciones químicas y queremos representar una molécula, yo les digo, bueno, me vais a entender, pero no me voy a poner ahora a dibujar todos los protones, neutrones y electrones de todos los átomos que hay en la molécula. Os dibujo el átomo como si fuese una bolita utilizando el modelo de Dalton, aunque sepamos que no es el modelo correcto, pero por simplificar los esquemas que vamos a hacer en la pizarra, vamos a seguir utilizando ese modelo, al menos a nivel esquemático. Eso está bien porque además aprenden a pensar que en diferentes... cuando uno quiere explicar diferentes cosas, a lo mejor utiliza diferentes representaciones de un objeto, ¿no? Aunque sepa que alguna de esas representaciones no es totalmente exacta. Claro, pero hay un paralelismo con el mundo artístico, ¿no? Cuando tú quieres hacer un esquema y hablas de personas, haces un monigote con palos y cosas, y todo el mundo entiende que eso es una persona. Exacto. Ese sería el modelo de Dalton de un cuerpo humano. Luego ya, si quieres hacer un retrato, pues necesitas una precisión. Hay un paralelismo súper bonito en el arte egipcio. Los jeroglíficos egipcios, los jeroglíficos no, el arte pictórico egipcio, sobre todo el que hay en las tumbas, que como estuve en Egipto hace unos meses, esto me lo sé, el que hay en las tumbas, donde hay muchas representaciones de humanos y tal, ves como a lo largo del tiempo cambiaba la representación. Había momentos en que dibujaban a las personas con su cuerpo y tal, y hubo otro momento en que se puso como de moda, entre comillas, o lo que fuese, dibujarlos con palotes. Y eran básicamente un palo con 2 palos que eran piernas y otros palos que eran brazos, y es súper bonito, ¿eh? Y entiendes en todo momento que son personas. Así que, efectivamente, existen estos modelos de una persona también. Bueno, eso se ve en las pinturas rupestres, ¿no? Desde líneas muy sencillas, ¿no? Como donde ves que deduces que eso es una persona, a los bisontes estos, ¿no? De Altamira, que tienen una definición brutal, ¿no? Exacto. Pero bueno, dejemos los bisontes y vamos a hablar de qué están hechos los bisontes, que son los átomos. Pasado el modelo de Dalton, en el que además ya ves que los chavales han venido de casa sabiendo que existen los electrones, que hay que mencionarles que hay protones, que hay electrones y estas cosas. El siguiente, históricamente, al menos que yo aprendí, no sé si se aprende ahora, es el modelo de Thomson, en el que los átomos ya están hechos de cosas y ya te empiezan a explicar dónde están los electrones, dónde están los protones. ¿Ese se sigue dando a día de hoy, Javi? Se pasa muy por encima, quiero decir. Al final, lo importante del modelo de Thomson es que nos permitió a Thomson descubrir el electrón. Entonces, el modelo de Thomson, para la gente que no lo conozca, es un modelo en el que el átomo sigue siendo una especie de pelota, y en esa pelota la carga positiva ocupa casi toda la pelota y es una especie como de pasta, y dentro de esa pasta hay pelotitas que son los electrones, pelotitas de carga negativa. Entonces, a veces se le llama el modelo del pastel de pasas, ¿no? Porque los pasteles de pasas tienen ahí también las pasas metidas. Eso es. Entonces, realmente, para que los alumnos se lleven una idea clara de cómo es el átomo, el modelo de Thomson no es tan necesario. Quiero decir, el modelo de Thomson al final lo que te explica son los fenómenos eléctricos y poco más. Pero como esos mismos fenómenos eléctricos los van a entender perfectamente bien con el modelo de Rutherford, pues pasamos enseguida al modelo de Rutherford. Y de hecho, aquí hay que tener en cuenta que segundo o tercero de la ESO, física y química es obligatoria. Mientras que a partir de cuarto de la ESO ya la tienen que escoger como optativa. Entonces, el curso en el que tienen que conocer la evolución de los modelos históricos, de los modelos atómicos a través de la historia, es en cuarto de la ESO. En segundo y tercero de la ESO, sí que a mí me gusta siempre mencionar algo sobre la historia, pero no me centro tanto en el apartado histórico y me centro en que entiendan el concepto y que entiendan el modelo que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, el tema de la electrización de la materia no la hago pasando por el modelo de Thomson tal cual, sino que lo hago a partir de los fenómenos eléctricos. Cogemos, en el laboratorio tenemos varillas y gamuzas para poder explicar la electrización por fricción, y entonces el razonamiento que yo suelo utilizar es, si a partir de objetos neutros estamos consiguiendo generar cargas eléctricas, esas cargas eléctricas tienen que venir de algún sitio. Y al intentar aplicar el modelo que tenemos para tratar de ver de dónde salen esas cargas, pues al final acaba saliendo la idea de que igual esas bolitas no son indivisibles y tienen dentro
cargas negativas. Y si tienen cargas negativas, tienen que tener también cargas positivas. Con lo cual, acabamos deduciendo que el átomo tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Y entonces, ahí ya aquí viene la parte complicada para ellos, yo les hago dar el salto conceptual, ya prácticamente les menciono, esto nos llevó a un modelo, y les explico muy por encima el modelo de Thomson, pero este modelo no lo vamos a estudiar este año, lo que vamos a centrarnos es en el siguiente, y entonces ya les explico el modelo de Rutherford. Eso en segundo o tercero de la ESO. En cuarto de la ESO sí que nos centramos, vemos el experimento de los rayos catódicos, vemos las conclusiones que se pueden sacar de él, etc. Porque en cuarto sí que nos interesa estudiar cómo fue evolucionando el modelo atómico a lo largo de la historia. Sí, yo también creo que el modelo de Thomson es, digamos, el más omitible de la lista de modelos que se suelen mencionar. Yo entiendo que debe de haber más históricamente y que simplemente los hemos reducido esta lista a esta, que es la que yo estudié cuando hice la secundaria. Pero el de Thomson es un modelo que ya admite que los átomos están hechos de cosas, pero es erróneo en cuanto a la estructura que te da. Entonces, bueno, es digamos el más omitible, a pesar de que es el que motivó el experimento de Rutherford, que es el que, claro, cuando Rutherford lo que quería comprobar con su experimento, que es un experimento en el que lanza partículas alfa, que son núcleos de helio, contra átomos de oro, lo que quería comprobar es si de verdad la carga positiva está distribuida de forma homogénea a lo largo de todo el átomo o si viene también como en pelotitas, como pensaban que eran los electrones, ¿no? Y lo que descubre es que la carga positiva está concentrada en un espacio muy chiquitín, en el centro de los átomos. Entonces, sin esta idea de Thomson de la carga positiva está distribuida como una especie de pasta, bueno, no habría existido el experimento de Rutherford, habría existido otra cosa y se habría descubierto igual, pero digamos que tiene mucho sentido históricamente pasar por él, ¿no? Como detalle histórico, ahora que has mencionado que seguramente hubo otras personas que propusieron modelos, cuando me preparé la oposición estuve indagando también, porque me hice apuntes propios para cuarto de la ESO, y resulta que Rutherford no fue el primero en proponer un modelo planetario. Parece ser que ya hubo uno anterior, en donde los electrones parece ser que estaban dispuestos como formando un anillo alrededor del núcleo. Lo que ocurre es que la persona que lo propuso, que no recuerdo ahora mismo el nombre, pero quiere sonarme que era japonés, no tenía pruebas experimentales de que el átomo tuviese un núcleo y los electrones estuviesen alrededor. Entonces, al final, el crédito se le acabó dando a Rutherford, gracias al experimento que hicieron sus estudiantes. Claro. Es exacto. Bueno, Rutherford ya sabéis que es una de las personas con más estudiantes que han sido premios Nobel. O sea que es verdad que los estudiantes le hacían el trabajo, pero bueno, luego por lo menos ganaban alguna cosa. Sí. Gracias a eso. La verdad es que la idea de que el sistema planetario del átomo tenga forma de anillo tiene mucho sentido, porque el sistema solar no deja de ser anillos, ¿no? O sea, quiero decir, tienes las órbitas de los planetas que están todas en el mismo plano, a diferencia de esta representación que solemos hacer de los átomos, en donde un electrón va oblicuo hacia la izquierda, otro electrón está en horizontal y otro va oblicuo hacia la derecha. En los sistemas planetarios, los sistemas gravitatorios no suelen ser así, porque tienen momento angular y entonces las cosas se distribuyen en un solo plano habitualmente, y tienes el cinturón de asteroides de Marte, que sí que es un anillo propiamente dicho, ¿no? Entonces, en realidad, la idea de este señor, quien fuese, es una idea muy sensata. Era muy razonable, la verdad que que tenía sí. bastante sentido. Sí. Entonces, dicho esto, vamos con el modelo que yo creo que es el que más ha cuajado en la cultura popular, que es el modelo de Rutherford. Cuéntanos cómo se explica esto. Una vez que ya entienden que el átomo tiene cargas y que tiene que tener cargas positivas y cargas negativas, aquí ya el entender el por qué les es más complicado. Se les puede mencionar el experimento de Rutherford. Yo el experimento de Rutherford me lo suelo reservar para cuarto de la ESO, cuando estudiamos la evolución histórica, salvo que vea que la clase está llevándolo muy bien, y entonces sí que a lo mejor en tercero de la ESO les hablo ya del experimento de la lámina de oro. Pero normalmente este modelo se les introduce ya directamente, incluso en segundo de la ESO ya se les habla de cómo son los átomos, con el modelo planetario, con el modelo de Rutherford, y es el que más se suele trabajar como modelo atómico. Quiero decir, ya hemos dicho que el modelo de Dalton se trabaja bastante desde el punto de vista de las reacciones químicas, pero como modelo atómico como tal, el que más se trabaja es el de Rutherford, porque se utiliza para introducir pues
cosas como el número atómico, el ver que la diferencia entre que un átomo sea de un elemento o de otro es la cantidad de protones que tiene. Se habla de los isótopos, se habla de los iones. Entonces el modelo de Rutherford es del que más se trabaja en segundo o tercero. Sí, es un modelo, digamos, fructífero, ¿no? En ese sentido. Permite explicar muchas cosas, a pesar de que esté muy mal. A pesar de que la idea de que los electrones son bolitas que giran alrededor del átomo es insostenible, y Rutherford lo sabía. Claro, pero para lo que ellos necesitan o para la ciencia que ellos conocen hasta el momento, el modelo de Rutherford es fantástico porque se lo explica todo. Con el modelo de Rutherford entienden por qué las reacciones químicas son como son. Con el modelo de Rutherford pueden entender por qué se puede generar electrización por fricción. Incluso con un pequeño pasito más, que es el de Bohr, pueden llegar a entender hasta por qué los átomos se combinan como se combinan y no es algo aleatorio el número de oxidación que adquiere cada uno y la carga de los iones más probables. O sea que es un modelo que si bien duró poco, porque estaba claro que era inestable, pero vamos, sí, al nivel al que están los alumnos es muy bueno para poder explicar lo que saben. Para los oyentes que se pregunten por qué decimos esto de que duró poco y que no molaba, por si acaso alguien no lo sabe, el modelo de Rutherford es este. Rutherford lo que descubre es que los protones están en ese núcleo y mide más o menos el tamaño del núcleo en relación al átomo y sabe que es muy pequeño y dibuja los electrones como pelotitas en órbitas alrededor de ese núcleo. Bueno, pues básicamente el electromagnetismo de Maxwell, que ya tenía 40 y tantos años en el momento en que Rutherford hace esta medida, o sus estudiantes hacen esta medida, ya tenía 40 y tantos años. Se sabía por las ecuaciones de Maxwell que cualquier carga acelerada emite radiación, y un electrón que está sometido a una fuerza eléctrica que le atrae hacia el núcleo y que no puede ir en línea recta, sino que tiene que hacer órbitas, es una carga acelerada. Entonces esos electrones deberían emitir radiación. Si emiten radiación lo tienen que hacer a costa de algo, a costa de alguna energía que tengan. La energía que tienen es energía cinética de su movimiento, por lo tanto al emitir radiación pierden velocidad y al perder velocidad van cayendo hacia el núcleo, en una especie de espiral muy rápida, en muy poquito tiempo, no recuerdo cuánto era, debería colapsar el átomo de Rutherford, y obviamente eso Rutherford lo sabía, ¿no? Otra cosa es que él había descubierto que las cargas positivas estaban depositadas en un núcleo muy chiquitín en el centro del átomo y tenía que hacer un modelo en base a eso, ¿no? Y aunque, digamos, la corteza no era satisfactoria en ese modelo, la parte del núcleo sí era muy satisfactoria y, bueno, fue un premio Nobel. También, a mí me gusta hacerles el apunte de que Rutherford lo que no propuso que había protones y neutrones en el núcleo. Rutherford propuso que había un núcleo positivo. Es verdad. Para cuando... Rutherford también descubrió el protón, pero para cuando lo descubrió ya habíamos avanzado y teníamos otros modelos atómicos. Fue esa década prodigiosa, ¿no? El experimento Rutherford se publica en 1911, el protón se descubre en el 19, pero es que en el 13 publica Bohr el modelo de Bohr. Y el neutrón, creo recordar que hasta el 32 no llegó. O sea, que estuvieron mucho tiempo incluso sin saber que estaban los neutrones. Efectivamente, sabían que había cosas positivas en el núcleo, que había núcleos más pesados que otros, pero no tenían muy claro a qué se debía eso. Lo que ocurre es que el hecho de entender, una vez que ya asumimos que el átomo está hecho de otras partículas, que tiene electrones dando vueltas alrededor y que tiene un núcleo, pues no es difícil entender que ese núcleo puede estar hecho también de otras cosas. Y el hecho de adelantarles que el núcleo está hecho de protones y neutrones nos permite que entiendan el número atómico, los isótopos y la ordenación de los elementos en la tabla periódica. Entonces, aunque sea saltarnos el orden histórico habitual, pero es que se gana mucho adelantándoles ese concepto a los alumnos, y no olvidemos que, claro, si tuviésemos que seguir el orden histórico, el modelo del núcleo con protones y neutrones no llegaría hasta mucho más tarde, con lo cual no debería de explicarse hasta que ya se conoce el modelo mecano-cuántico, si siguiéramos un orden histórico. Y eso significaría que los alumnos en tercero de la ESO, un alumno que no escoja la rama de ciencias, se iría sin saber que el núcleo está hecho de protones y neutrones, lo cual sería una barbaridad, en mi opinión. Sí, tenemos todavía un par de modelos que son los más modernos que mencionar, incluyendo el de Bohr. Pero ya que has hablado de esto de la historia, te voy a hacer esta otra pregunta. Es evidente que en el sistema educativo estamos como recapitulando lo que ocurrió históricamente, ¿no? Empezamos con Dalton, pasamos a esto, Rutherford, y ahora iremos a Bohr y a la mecánica cuántica. ¿Tú crees que esto
funciona bien? ¿Crees que efectivamente introduce los conceptos poco a poco y hace que tengan sentido en la cabeza de los estudiantes? ¿O a lo mejor podríamos ir directamente a lo que yo he hecho al principio? A decir, no, el átomo es una cosa que tiene un núcleo y una nube de electrones alrededor y tampoco hace falta que nos comamos la cabeza. No, yo creo que la aproximación que se da, quiero decir, sin ser excesivamente rigurosos con la aproximación histórica, aunque haya algún momento en el que pienso que se le tiene que contar, pero bueno, para eso tenemos ahí cuarto de la ESO. Pero el hecho de que los conceptos los vayamos introduciendo en un orden aproximadamente histórico es bueno, porque eso nos permite ir presentándoles a los alumnos experimentos en donde ellos mismos se den cuenta de que esos experimentos van apoyando el tener que avanzar y dar un paso y cambiar el modelo anterior, ¿vale? Como os he dicho, yo en tercero de la ESO, por ejemplo, no les explico la evolución histórica de los modelos con los experimentos clásicos, pero sí que utilizo los otros contenidos que tienen que dar en ese curso para ir haciendo avanzar el modelo poco a poco. Entonces, es como que el modelo atómico está ligando todo lo que hemos hecho. Al final, la teoría cinético-corpuscular y los modelos atómicos es lo que liga todo el curso de segundo y de tercero de la ESO. Entonces, utilizando eso como hilo conductor y entrelazándolo con los otros contenidos, ellos se van dando cuenta de que hay que ir mejorando el modelo y al final están haciendo ciencia a pequeña escala ellos también. Y bueno, después, no sé si quieres comentar algo más del modelo de Rutherford. Yo pasaría ya a hablar del siguiente, que es... Sí, yo creo que podemos pasar ya por... Exacto, que en mi opinión es el salto más importante en toda esta serie histórica de modelos. O sea, seguramente mucha gente opinará que el salto de la mecánica cuántica, que es el último, es el salto gordo de verdad, ¿no? Donde se producen grandes cambios en la física. Yo creo que si solo miramos los modelos atómicos, el salto de Bohr es un salto brutal. Porque el tío no solo se da cuenta de que esas órbitas no pueden ser órbitas normales en las que los electrones dan vueltas porque perderían energía y colapsaría el átomo y todo esto, sino que descubre que los átomos tienen que tener una estructura por pisos. Descubre que tiene que haber una especie de nivel inferior, un nivel por encima de ese, otro nivel por encima de ese, otro nivel por encima de ese. En realidad, cuando lleguemos al modelo cuántico, lo único que hace es cambiar el aspecto del electrón en un átomo que ya está por pisos, gracias a Bohr, ¿no? Entonces, el salto de Bohr a mí me parece espectacular. A mí también. Y yo tengo que admitir que a veces tengo problemas para explicar este modelo sin meter la pata. Porque quiero decir... Anda. Sí, porque en el modelo de Bohr tú ya tienes que asumir que los átomos absorben y emiten la luz en forma de fotones. Pero los alumnos no tienen conocimiento de conceptos cuánticos. Entonces, de hecho, igual que el átomo sí que saben lo que es, no todos saben lo que es un fotón. Hay veces que dices fotón y dicen, mira, una foto muy gorda. Entonces, claro, es un concepto complicado y no te vas a poner a explicarles los inicios de la mecánica cuántica en tercero de la ESO y hablarles de la radiación de cuerpo negro y de los problemas que tuvo Planck. Entonces... Tienes que darles y pedirles un pequeño acto de fe y decirles que entiendan que la luz, los átomos interaccionan con ella absorbiendo y emitiendo, pero no como les dé la gana, sino que tienen que ser paquetitos de luz que dependen del color. Hay una discontinuidad en la explicación, ¿no? No has podido llegar a la cuántica, pero te hace falta. Claro, y conceptualmente eso se nota que a ellos les cuesta. Les cuesta, pero claro, irte al detalle para que lo entiendan mejor. A veces dices, es que si me voy al detalle, a lo mejor metemos más la pata, porque están todavía en un nivel muy bajo y a ver en qué fregados me voy a meter para poder explicar esto. Entonces, hay veces que tienes que pedirles un pequeño acto de fe a los alumnos y decirles, mirad, esto es así, la explicación es compleja y llegará en un futuro, pero no es este el curso en el que vamos a centrarnos en esos aspectos. Yo lo veo claro. En primero de bachiller, pues les explica los axiomas de von Neumann, deduces la ecuación de Schrödinger, la resuelves y entonces pues ya está. Todo aclarado, sí, todo claro. No tiene más. Víctor, no sé si quieres tú hacernos algún comentario sobre aspectos matemáticos o sobre algo de eso. Sí, sobre todo cuando ya estamos hablando de modelos de Bohr en adelante, ¿hasta qué punto, Javi, haces referencia al concepto probabilístico? De que las cosas ya no están ahí, sino que hay cierta probabilidad, porque en teoría, para un cuarto de la ESO, y ya no digamos en bachillerato, tienen, en teoría, luego se da poco, unos conceptos de azar y de probabilidad, yo creo que suficientes
para poder entenderlo. Creo que pusimos un ejemplo hace muchos capítulos, hace años, sobre que el electrón, los electrones en el átomo eran como un dado, ¿no? Y que tú lanzabas y el dado podía estar trucado para que apareciera el electrón en una capa o en otra. ¿Hasta qué punto, cuando hacen, yo lo recuerdo cuando yo lo estudié, ¿no? Lo de ir poniendo las flechitas con el spin y tal, ¿hasta qué punto entienden qué significan esos electrones por capas? ¿Piensan que están ahí fijos o que hay una probabilidad de que estén ahí? Sí. Bueno, pues el tema probabilístico no se menciona mucho hasta que no llegamos a cursos más altos. Realmente en cuarto de la ESO, que es cuando ya se introduce el modelo mecano-cuántico, que ahora luego hablaremos de él, ya se hace alguna mención, pero como os podéis imaginar, si en el de Bohr pasamos un poco de puntillas con esto de los fotones y de la manera en la que se van introduciendo algunos conceptos cuánticos, pues el modelo mecano-cuántico, que en cuarto de la ESO algo se menciona, pues lo mismo, es pasar muy de puntillas y decir el electrón no es una bolita y ocupa toda una región y cuando tú lo mides tienes una probabilidad de que esté aquí o de que esté allí. Y poco más, no se suele mencionar prácticamente. Hasta que no llegas ya a segundo de bachillerato y explicas la cuántica en condiciones, no se suele trabajar tanto el tema probabilístico. Y aún así se explica a nivel cualitativo, pero a nivel de problemas y de resolución de ejercicios y eso, no se tiene en cuenta el tema probabilístico. Además, con el tema del fotón o el tema de la onda de probabilidad, ¿en qué curso, aunque parece que me salgo un poco del tema, pero en qué curso explicas las ondas? Aunque sea solo a nivel cualitativo, el concepto de qué es una onda, ¿no? Para poder cuadrarlo antes o después de esto. Os va a parecer sorprendente, pero segundo de bachillerato, asignatura de física. No se les cuenta nada de ondas en toda la secundaria. Antes sí que se explicaba de forma muy básica en segundo de la ESO. Había un pequeño tema de ondas y se contaba alguna cosita. Pero ese contenido desapareció del currículum. Y ahora, hasta segundo de bachillerato, no hay mención a las ondas. De hecho, yo lo noto porque me vienen al IFIC y no saben lo que es una onda estacionaria. Y a mí me apetece explicarles los electrones en los átomos como ondas estacionarias tridimensionales, pero claro, si ni siquiera han visto una onda estacionaria unidimensional, pues no les puedo rayar. Y mira que es eso. fácil, con un instrumento musical. Sí, así es. Eso es una pena. Bueno, eso sería asunto para otro programa de ignorancia sí que sé, en donde nos quejáramos de que la gente no sabe de ondas y que todo está hecho de ondas. Entonces, volvamos al modelo de Bohr. No sé si, supongo que una vez ya introduces, con las dificultades que sean, la noción esta de que en el átomo hay niveles, hay como pisos, supongo que aprovechas para explicar los espectros atómicos. ¿Habéis dado los espectros existen? ¿Veis ahí alguna foto de un espectro y aprovecháis para explicar la serie de Balmer y estas cosas? Un poquito sí. De hecho, yo ya que no les vamos a explicar en condiciones de dónde vienen los postulados de Bohr y qué son esto de los fotones, por lo menos que vean el hecho histórico que desencadenó el tener que formular este modelo. Entonces, se les menciona que a raíz del estudio de los espectros, pues Bohr llegó a esa conclusión y yo además, como tengo la suerte en el laboratorio de que tengo algunos tubos espectrales, pues aprovecho y me los llevo y les enseño cómo distintos tubos los tubos espectrales son unos pequeños tubos que tienen en el interior un elemento en estado gaseoso y entonces al conectarlo a una fuente de alimentación, una batería, pues esos elementos, sus electrones, cogen energía, suben a un nivel más energético y luego cuando los electrones tratan de volver a un nivel más bajo, pues emiten esa energía en forma de luz. Y cada elemento brilla de una manera distinta, tiene un color distinto. Y entonces, con eso y unos espectroscopios de mano, que son unos aparatitos que mirando a través de ellos puedes ver la descomposición de la luz, que bueno, funcionan de aquella manera, pero algunas líneas sí que se llegan a distinguir, pues utilizamos un poquito los espectros para, por lo menos para justificar que los electrones no pueden cambiar de nivel como les dé la gana, sino que los niveles tienen que estar a unas energías fijas y que esas energías tienen relación con los colores que luego vemos. Sí, para mí a nivel de didáctica, a nivel de relacionar una cosa con la otra, el hecho de que tengas espectros discretos y por lo tanto solo este color, luego negro y este otro color, luego negro y este otro color, y que tengas niveles discretos, este nivel, y luego no hay electrón, y este otro nivel, y luego no hay electrón, o sea, a mí me parece como un 2 más 2
que es fácil de hacer y es bonito, ¿no? En ese sentido. Sí, sí. Luego hay otra experiencia sencilla que se puede hacer también, que es ensayos a la llama, que es como se empezaron a conocer el tema de los espectros, que es coger... Se cogen unos crisoles, se pone dentro, creo que se suele poner alcohol metílico y se le prende para que quemen. Y luego, echando dentro distintas sales que están compuestas por distintos elementos, se puede ver que cada llama brilla con un color distinto. Entonces se ve que, por ejemplo, las llamas que tienen los compuestos que tienen cobre brillan de color verde, los que tienen sodio brillan de color naranja, y entonces eso también es otra experiencia chula que se puede hacer con ellos. Qué guay. No sé si haces alguna cosa más con el átomo de Bohr, si hay como alguna especie de aplicación. Claro, en mi cabeza de físico pues hay como mucha cosa que se pueden hacer con el átomo de Bohr, pero en secundaria no sé cuáles se hacen. Bueno, con el átomo de Bohr, en tercero de la ESO, en teoría tendríamos que quedarnos con Rutherford, pero yo conozco muchos sitios en donde ya se va introduciendo el átomo de Bohr. Cuando se introduce en tercero de la ESO, no se suele hablar de las subcapas. Se suele decir, por ejemplo, que en el nivel 1 caben 2 electrones, en el nivel 2 caben 8 electrones. Ya se van también introduciendo la noción de que en cada nivel no puede haber todos los electrones que nos dé la gana. Y luego en cuarto de la ESO ya sí que empiezan a hacer configuraciones electrónicas. Pero claro, la configuración electrónica ya se hace una vez hemos dado un pasito más y conocen, al menos a un nivel ultra básico, el modelo mecano cuántico. Vale, conocen la noción de números cuánticos, entiendo, ¿no? En ese caso. Se les menciona, pero muy de pasada. Quiero decir, se les dice que hay una serie de números que son los que limitan la cantidad de electrones que puede haber en cada estado. Se les dice que además de los niveles hay subniveles dentro de esos niveles y que a esos niveles pues les asignamos letras, que son la S, la P, la D. Entonces, aprovechamos el modelo mecano cuántico para introducir estos conceptos, pero tampoco sin entrar mucho en materia, porque al final el modelo mecano cuántico es un modelo complicado y obviamente no se les puede pedir tanto a los alumnos. Claro, no puedes relacionar A con B, ¿no? O sea, si uno ha hecho física y ha resuelto la ecuación de Schrödinger, sabe que hay una relación entre ir al modelo mecano cuántico, que ahora hablamos de él, y el hecho de que haya estos subniveles y esos números cuánticos y tal y cual, pero para ellos relacionar A con B es complicado porque, claro, está la ecuación de Schrödinger por en medio. Efectivamente. La idea mía en el modelo mecano cuántico, que por recordar un poco es la versión que ha dado Alberto al principio del programa, en la introducción. Yo normalmente lo que les digo en cuarto de la ESO con el modelo mecano cuántico es que me conformo con que entiendan que el átomo no es una bolita que está dando vueltas, sino que hay que olvidarse de la noción de trayectoria y de órbita y que el electrón es una cosa extensa y que ocupa una región. Exacto. Y esa región la llamamos orbital. Eso es. Para mí el gran salto, o sea, bueno, hay varios saltos que en la cuántica se dan, pero el más básico que se puede explicar a casi todo el mundo es simplemente dejar de imaginar la materia como hecha de puntitos o de pelotitas y hay que imaginarla como cosas que se ocupan un volumen dado, ¿no? Aunque sea un volumen muy chiquitín, pero ocupan un volumen, no son simplemente puntuales. Vale, y una vez han tenido ya, digamos, este primer contacto con el modelo mecano cuántico y además ya les has empezado a hablar de números cuánticos y estas cosas, aunque los entiendan como los entiendan, ¿cómo se desarrolla esta cosa en segundo de bachiller? Porque ya no hay modelos nuevos, o sea, digamos, el tema no tiene un desarrollo per se, ¿no? Claro, en segundo de bachiller ya lo que nos hacemos es centrarnos en entender la teoría cuántica un poquito mejor, entenderla a nivel conceptual y a partir de ahí pues entender mejor el modelo mecano cuántico. Antes, en la ley que estamos dejando atrás, en primero de bachillerato, de hecho, modelos atómicos ni se trabajaban. Se mencionaba el modelo de Dalton, pero para explicar las reacciones químicas y poco más. Ahora sí que parte de los contenidos que se dan en segundo de bachillerato en química se han bajado a primero de bachillerato. Pero en esencia son los mismos. En primero de bachillerato se da un primer vistazo y en segundo de bachillerato ya se profundiza. Entonces, lo que sí que es cierto es que la aproximación es distinta en la asignatura de química que en la asignatura de física. En las dos se dan las bases de la mecánica cuántica, pero en física nos centramos en los fundamentos de la teoría y se ve el modelo atómico como una aplicación más o como una
como una confirmación de que la ecuación de Rödinger da buenos resultados. Vale. ¿Se toma el concepto de cuánto cuando lo introduces, estos paquetitos y tal, y se vuelve a la explicación de Bohr y dices, ahora lo podéis entender un poco mejor? Sí. No. Yo por lo menos en física sí que lo hago así. En física empiezo explicando el concepto de cuánto de energía a partir de la radiación de cuerpo negro, y entonces cuando llegamos al modelo de Bohr de repente tiene sentido. Esto de, quiero decir, no absorbe los paquetitos de energía como les da la gana, sino que es que ya tenían una idea que estaba por ahí rondando, que la gente no le hacía mucho caso, pero que ya estaba ahí puesta sobre la mesa la idea de que es que a lo mejor la interacción con la luz es un poco más rara de lo que nos pensábamos. Entonces la idea de Bohr no fue una idea feliz, sino que tenía su razonamiento detrás basándose en lo que habían hecho otros anteriormente. Vale. Y luego en la asignatura de física, por ejemplo, la parte de los números cuánticos se menciona, pero no se trabaja a fondo. Sin embargo, en química sí que se estudia, de hecho incluso se pregunta si ciertas configuraciones de números cuánticos son posibles o no son posibles, porque en química sí que se centran más en las aplicaciones que va a tener eso luego de cara a la geometría de una molécula, se llega a dar hibridación de orbitales. Sin embargo, lo que es la teoría previa, los fundamentos de la teoría, se pasa muy por encima. Si es que le pese a quien le pese, en secundaria se da más cuántica en química que en física. aunque no se le dé ese nombre muy a menudo, ¿no? Pero es así, es así. Como toda la estructura del átomo es pura teoría cuántica, y aunque no se vaya hasta las bases, realmente estás dando teoría cuántica sin decirlo. Bueno, y una vez con todo esto, ya hemos hecho todo el recorrido, ya hemos llegado hasta segundo de bachiller, yo tengo como una especie como de pregunta final, que es, después de todo este recorrido, en que realmente los chavales han hecho todo el recorrido histórico hasta llegar en principio al modelo más moderno, aunque no dan teoría cuántica de campos, pero a lo mejor no les hace falta, ¿con qué crees que se quedan? Pues lo digo, mi pregunta, esta es una pregunta muy naif por mi parte, porque mi sensación es que la sociedad se ha quedado con el modelo de Rutherford. O sea, que todo el mundo reconoce los electrones como pelotitas dando vueltas, todo el mundo reconoce esa imagen icónica de órbitas en diferentes inclinaciones y tal, que no son este anillo, sino que es otra cosa. Y sin embargo, el modelo mecano cuántico, que es el moderno y que es el bueno, no ha cuajado en ese sentido. O sea, no, yo creo que si preguntáramos por la calle, poca gente te diría que los electrones son como una bruma o como una niebla alrededor del Claro, núcleo, pero ¿no? es que fíjate que el tema de la optatividad, al final lo que va haciendo es ir filtrando gente. Todo Claro. el mundo llega a entender el modelo de Rutherford y todo el mundo lo trabaja en segundo y en tercero de la ESO. Sin embargo, los modelos cuánticos, a lo mejor se les hace una pequeña introducción al de Bohr en tercero, pero no se trabajan hasta que no llegas a cuarto de la ESO, y en cuarto de la ESO ya es optativa. Ya tiene que ser gente que tiene interés en la ciencia y que se coja la rama científica y se coja la asignatura como optativa. Y luego, en cuarto de la ESO, claro, se da, ya hemos dicho, pasando de puntillas sobre los conceptos, con lo cual se van con la idea de, bueno, el modelo de Rutherford no es el bueno es otro más complicado, pero tampoco termino de entender cómo es ese modelo más complicado. Tengo algunas ideas y algunas nociones, pero entendimiento profundo no tienen. Entonces, es normal que luego a la hora de pensar en un átomo sigan teniendo esa imagen del modelo de Rutherford. Luego tienen que pasar a bachillerato. No todo el mundo que hace la ESO hace luego un bachillerato, y menos un bachillerato científico. Y luego cuánta gente llega también a segundo de bachillerato cogiéndose física o cogiéndose química para profundizar de verdad en la teoría cuántica y en entender el modelo mecano cuántico. Entonces, eso al final lo que acaba haciendo es que lo que acaba llegando a todo el mundo es el modelo de Rutherford. Y que el modelo mecano cuántico está bastante más restringido en cuanto a las personas a las que les llega a través de la educación en secundaria. Sí, quizá esta pregunta mía es un poco como exceso de celo, ¿no? O sea, a mí me gustaría que todo el mundo pudiera saber todas las cosas, pero es un hecho que el tiempo es limitado, ¿no? Y que la gente que tiene que aprender mucho latín y griego, pues a lo mejor pues ya le va bien con el modelo de Rutherford, pero da un poco como de pena, ¿no? Supongo que los de latín me dirán, bueno, tú nunca llegaste a estudiar no sé qué construcción peculiar del latín clásico, que seguro que es muy bonita, y que no conozco porque no hice latín más que un año. Así que supongo que estamos todos igual, ¿no? Víctor, querías decir algo. Sí, sobre este tema que habrá también dos factores importantes que serán, primero, que los que no cuajan también son antiintuitivos, y además que la cultura popular hace mucho daño
ayuda poco, ¿no? Porque vemos esas cantidades de imágenes, de la bolita central con la órbita, incluso los propios libros de ciencia, de libros de texto, siguen recurriendo a eso, la televisión, los cómics. Claro. Y luego... porque es un icono, claro. porque es un icono. Ya no es siquiera una representación científica. Es un símbolo, es un símbolo. ¿No? Y aparte de que no se dé en cuarto de la ESO, también pasaba con la evolución y el darwinismo. Mucha gente sale sin haberlo visto, pero todo el mundo le suena eso de lo de que venimos del mono. Erróneamente, porque no venimos del mono. El mono y nosotros venimos de un simio común, pero se queda en la idea. Yo creo que a lo mejor, quizá dentro de 50 años, cuaje. ¿Qué pasa con la relatividad y la física newtoniana? Tú preguntas por fuerzas y la gravedad es una fuerza que te atrae hacia el suelo. No es la curvatura del espacio-tiempo, la métrica. Y no porque no se dé, sino porque no ha cuajado, porque no está en la cultura popular. Todavía. Y realmente si entendemos bien la noción de modelo en física y en cualquier cosa, y los límites de esos modelos, pues tampoco está tan mal Rutherford, ¿no? Pues es verdad que si sabes electromagnetismo, sabes que no tiene ningún sentido las órbitas de los electrones. Pero, hombre, ese modelo te dice que los átomos están hechos de cosas, que los electrones están fuera, que el núcleo está dentro. Tampoco está tan mal. Quiero decir, hay bastantes cosas guays en ese modelo. De hecho, no recuerdo, creo que fue Richard Feynman, que una vez le preguntaron si algo... La pregunta exacta no me acuerdo, pero algo del estilo, si hubiese un apocalipsis y solo pudiésemos guardar una pieza de conocimiento para las generaciones futuras que tuvieran que repoblar la Tierra y volver a generar todo el conocimiento de cero, ¿cuál crees que sería la base o la frase fundamental que tendríamos que dejarles para que les ayudáramos a poder recuperar todo ese conocimiento lo más rápido posible? Y él dijo algo así como que todo está hecho de átomos. Tienes un no sé qué. Lo dejo ahí como reflexión para que pensemos si eso realmente a lo mejor. Y en el fondo eso da pie ya te está dejando, por un lado, te está descartando que la materia es continua, te está dejando en bandeja toda la teoría cinética, e indagando sobre qué son esos átomos, empiezas a sacar modelos atómicos. Y está haciendo desaparecer una especie como de mística que durante mucho tiempo tenía, por ejemplo, la materia viva. En plan de, es que igual la materia viva pues está hecha por dioses y animada de cosas especiales y por lo tanto igual no está hecha de átomos. A pesar de que si tú hablabas con los atomistas griegos, ellos tenían claro que había diferentes tipos de átomos y que los que animaban la materia viva eran un tipo de átomo también. O sea que, bueno, en realidad ambas cosas no son contradictorias, pero durante un tiempo se pudo llegar a pensar que la materia viva era distinta a la materia inerte. Y Feynman te dice, todo está hecho de átomos, ¿no? Todas las cosas. Está bien, es un buen pensamiento. Yo quizá les dejaría la integral de e elevado a x, solo por fastidiar. O sea, no para ayudarles, sino para por fastidiar. Para que piensen que todas van a ser iguales, ¿no? Exacto. La integral de x cuadrado, x cuadrado. Y que se quede la leyenda de que integrar es muy fácil. Efectivamente, una nueva sociedad basada en la idea de que la integración es trivial. ¡Qué maravilla! Bueno, Víctor, no sé si quieres comentar alguna cosa final. Nada, yo añadiría lo de todos son átomos, añadiría el teorema de Pitágoras. Sobre lo que pesa, sobre toda la matemática está construida sobre el teorema de Pitágoras, sobre la métrica, sobre el medir. El teorema de Pitágoras es el medir. Pues me parece muy sensato, efectivamente. O sea, dos cosas como fundacionales en la física y en las mates. Algún día a lo mejor deberíamos hacer algún programa de esto, ¿no? De qué cosas deberíamos explicar tras una especie de apocalipsis o algo por el estilo, ¿no? Igual eso podría ser un ejercicio interesante. Lo dejamos para el futuro. Bueno, creo que ya tenemos un metraje suficiente para haber vuelto a la vida. Así que creo que hemos explicado casi todas las cosas interesantes sobre esto de cómo enseñamos los modelos atómicos, más que cuáles son, cómo los enseñamos, ¿no? Javi, no sé si tienes alguna reflexión final. Nada, solo que pensemos que somos un puñado de átomos intentando entender qué hacen el resto de átomos que nos rodean y cómo somos. Así es. Bueno, pues nada, muchas gracias, Javi, que hoy has hablado un montón. Un placer, encantado de estar de vuelta y a ver si volvemos con un poquito de regularidad. Eso es. Muchas gracias, Víctor. Un placer, como siempre. Y en el próximo capítulo Víctor hablará más y así mide la regularidad, que eso de las frecuencias, eso los matemáticos... Volverán las oscuras matemáticas. Y nada, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando, no solo por llegar hasta aquí, como digo siempre, sino por esperar hasta el día de hoy en que ha salido este episodio. Y nos volvemos a escuchar al otro lado de esta sintonía, esperemos que dentro de 3 semanitas. Y si nos va muy bien la agenda, igual 2. Vamos a verlo.
Venga, nos vemos al otro lado. Chao, chao.